Y ahora el lado más lamentable de estas celebraciones, claro, el impactante registro que fue captado en Gualañé, en la región del Maule. Un conductor, usted lo está viendo allí, zigzagueaba y terminó atropellando a una mujer que caminaba por la verma. Terminó también chocando su camioneta. Nicolás Krum nos muestra estas imágenes, nos cuenta el contexto. Nico, estamos contigo. Sí, Carlos, ¿qué tal? Es un registro que da cuenta un poco de lo que siempre hablamos y que criticamos sin duda en estas fechas, que son aquellos conductores irresponsables que no toman en cuenta que van a haber más personas también celebrando, festejando en distintos puntos. Y prueba de eso finalmente el desenlace de este hecho, que gracias a dos personas que están a bordo de un vehículo, que van viendo como esta persona en el sector de Rinconada, ese es el sector donde ocurre este hecho, en esta ruta que tiene varias curvas, como ustedes lo ven en las imágenes, y ya durante un buen tramo empezó los ocupantes de este vehículo, donde se graba el registro, a captar que delante de ellos iba esta camioneta con una conducción a lo menos cuestionable desde el punto de vista de las maniobras que iba realizando. Se habla por lo menos de que iba zigzagueando, digamos, en esta ruta, y donde en varias ocasiones, si uno va viendo el registro, pasa literal casi rozando algunas estructuras del camino, árboles también, en este caso otras cosas que se podían haber obviamente presentado en la vía. Pero el momento más complejo se da cuando en una curva, que ya venía tomando una curva bastante pronunciada, y cuando toma la siguiente curva este conductor termina atropellando a una mujer, a una persona que estaba caminando por ese lugar, y a continuación prácticamente avanzar un par de metros luego de pasar a llevar a esta persona, termina chocando con la ladera de un cerro, quedando prácticamente incrustado con un árbol. Y ahí se termina lo que podríamos decir, Carlos, esta loca carrera de este conductor, quien obviamente, como también se ve en las imágenes, llegaron vehículos al lugar, se posicionaron ahí para evitar que esta persona se fuera, para evitar que escapara, por ejemplo, y también en este caso para evitar que si la persona en este caso tenía intención de irse del lugar, no ocurriera. Aquí finalmente se entregan los antecedentes de lo ocurrido. Este registro es fundamental porque obviamente también da cuenta un poco de evidencia que se puede tomar en cuenta para este caso, y donde el conductor claramente comete un ilícito considerando que estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol. Ahí nosotros estamos siendo cautos porque hablamos de que se habla de una influencia o estar bajo los efectos. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos un reporte oficial que nos pueda decir si es que en este caso la persona estaría en estado de ebriedad o bajo los efectos del alcohol. En cualquiera de los dos casos es un hecho sumamente grave, porque en ninguna de las dos circunstancias está permitido conducir un vehículo, ya sea bajo los efectos, ya derechamente en estado de ebriedad. Es algo que no se permite, y es lamentablemente un fenómeno que en esta fecha vemos bastante presente en muchos lugares, y donde la recomendación se hace constante a no conducir cuando uno va a, en este caso, consumir alcohol, a pasar las llaves, como se dice, dejar las llaves en la casa, tomar algún auto por aplicación, alguna de estas carreras por aplicación, tomar el transporte público, designar un conductor. Hay varias formas de evitar que uno, en este caso, sea una de las personas que hoy consideramos como irresponsables, y que lo peor aún en este caso, acá afortunadamente no hubo consecuencias mayores, pero este conductor que ayer protagonizó esta loca carrera, como decíamos, Carlos, si hubiéramos pensado, por ejemplo, en esta persona que él atropella, si es que esa persona hubiera tenido un resultado quizás un poco más complejo, alguna lesión de mayor consideración, o incluso si es que esta persona le hubiera provocado la muerte a este otro conductor, por más accidental que haya sido, si es que esta otra persona estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol, ya de inmediato hay una responsabilidad que parte de esa base, y así lo dice también en este caso nuestra ley. Si una persona es sorprendida conduciendo bajo los efectos del alcohol o de las drogas también, de inmediato ya tiene un grado de responsabilidad en el hecho como tal. Incluso si es que él, por ejemplo, en este caso a una persona que esté conduciendo y esté bajo los efectos del alcohol, si lo llegan a chocar, él también tiene en este caso un grado de culpa, más allá de que él no ocasione un accidente, que acá evidentemente, como lo estamos mostrando en las imágenes, Carlos, este conductor venía ya hace un buen rato, en este caso, con una conducción bastante errática. Prueba de eso es que las mismas personas que venían detrás no solo tuvieron el resguardo de tomar distancia para evitar algún frenado de repente que podría haber sido
sorpresivo, sino que también para poder registrar parte de esto y que, por ejemplo, ahora está siendo utilizado como una evidencia fundamental para el proceso que deberá enfrentar este conductor, que si bien, por ejemplo, a su haber, y si uno mira las imágenes, quizás no tiene un daño, por ejemplo, a infraestructuras muy considerable. No sabemos si es que más atrás, por ejemplo, chocó con otra cosa. Pero sí, en este caso, hay una lesión a una persona, lo cual también se considera como un agravante al momento, en este caso, de realizar las imputaciones. Y por lo mismo, acá también vamos a ver si es que lo que él dañó, en este caso, puede también incurrir en un ilícito, entendiendo que, si bien no hablamos acá ni de un poste, ni ninguna infraestructura, en este caso, que sea utilizada por la gente, pero sí un árbol, que es parte también de un sector que, en este caso, requiere de ciertos cuidados, que constantemente se va, en este caso, trabajando en estas vías para garantizar, por supuesto, que los vehículos, que los conductores puedan transitar en ese lugar sin mayor problema, sobre todo tomando en cuenta lo que hablamos acá como contexto. Este sector de Rinconada ya es un lugar con varias curvas en algunos tramos bastante pronunciadas, y evidentemente si hay un conductor que tiene este tipo de comportamiento, que obviamente está conduciendo bajo los efectos del alcohol, y que aún así, ya antes de que él pasara a llevar a esta persona, antes de que atropellara a este peatón, y antes también de que finalmente terminara chocando, él ya había tenido 2 o 3 curvas, por lo menos, donde se ven las imágenes, habría tenido una pérdida de control del auto y logra estabilizar la carrera, digamos, el transitar del vehículo para no chocar. Finalmente ya no lo pudo hacer. Primero pasa a llevar a esta persona, la atropella derechamente porque se ve en la imagen, y luego termina su loca carrera, como decimos, Carlos, chocando con este árbol que está ahí, sí, que podríamos decir frenó también quizás la trayectoria del mismo vehículo, porque no sabemos quizás a dónde iba a parar este conductor si es que ese árbol literalmente no lo ataja, como se dice. Claro, y además vemos que hay un vehículo, Nico, que es una camioneta que no sabemos si lo alcanza a impactar o alcanza a frenar. Ese es el punto, porque ahí también nos queda la duda respecto de el desenlace de este accidente, porque claro, llega hacia la ladera, sube finalmente esta ladera todo fuera de control y termina ahí impactando en ese lugar, y detrás venía otra camioneta. Aparentemente no le alcanza a impactar, pero queda ahí encajonada el vehículo que venía zigzagueando, ¿no, Nico? Sí, efectivamente, y después hay otro registro que ya son los momentos posteriores, que más de un auto también se posiciona ahí, por lo que yo te decía, para evitar que el conductor saliera. Y ahí en el registro, como tú dices, se logra ver cuando él pasa a llevar a esta persona. Después, obviamente, los mismos conductores frenan, en este caso los ocupantes del auto, para obviamente evitar que ellos logren estar también muy cerca de donde estaba ocurriendo el hecho. Y ahí, cuando ya se estabiliza la cámara, digamos, se ve que el vehículo hace una maniobra, no sabemos si para lograr, en este caso, evadir al vehículo que venía en contra, y en esa maniobra no sabemos si lo alcanza a pasar a llevar o no, pero ahí evidentemente habríamos tenido consecuencias incluso peores. Aquí, como decimos, si bien el conductor en este caso termina chocando con un árbol, ese árbol también sirvió de soporte, porque quizás este conductor se pudo haber incluso precipitado a algún lugar, y ahí estaríamos hablando de una situación sin duda mucho más compleja. Así que, Carlos, nunca está de más hacer la recomendación, por más que ya queden pocas horas, a las personas que hoy día, por ejemplo, tienen contemplado salir a celebrar: dejen el auto en la casa, dejen las llaves también, y si van a salir, dejen el vaso de lado. Por supuesto, eso es lo mínimo que se espera, y por más que uno haga constantes llamados, siempre hay un porfiado, siempre hay más de un porfiado que dice: no, todavía puedo hacerlo, todavía puedo manejar. Pero las condiciones de la ruta son completamente riesgosas para alguien que esté con alcohol, porque es una ruta de un solo sentido por lado, digamos, una sola vía, y además en una zona montañosa. Es en la zona norte de Gualañé, hacia arriba, hacia la montaña está en el sector de la Rinconada. Ahí cerca está el Parque de las Banderas, hay zonas donde se hacen camping muchas veces. En ese lugar donde hay personas transitando habitualmente, allí, en esa zona, en esa ruta, este hombre zigzagueaba completamente a la deriva, absolutamente inestable la conducción, se pasa varias veces hacia el carril contrario. Los conductores que vienen de frente alcanzan a frenar, varios de ellos. Esta es una secuencia, Nicolás, que dura 2 minutos aproximadamente en total, lo que alcanza a grabar el conductor que viene detrás, y que se da cuenta de que el automóvil que lo sucede, que es esta camioneta, empieza a zigzaguear, empieza a conducir, y es evidente que está haciéndolo no en todas las condiciones, digamos, aptas para el manejo, y por eso es que empieza a grabar. Y en ese rato, varios autos tienen que frenar, tienen que evitarlo. Este hombre pasa a un lado,
sube hacia la zona de la berma y sigue después su ruta hacia adelante hasta llegar a impactar esa ladera. Bueno, Nicolás, nos quedamos contigo, por supuesto, en contacto y más adelante con más antecedentes de esta historia, por supuesto que es lamentable y es indignante a esta altura del fin de semana de Fiestas Patrias. Gracias, Nico.